Buenas tardes, licenciado. Es un gusto y un placer estar aquí, ¿verdad? Y presentarle mi exposición. Para ello, primero le voy a compartir la pantalla para que pueda ver mi presentación. Primero, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la evaluación de los aprendizajes. Y primero nos hacemos una pregunta. ¿Cómo evaluar el aprendizaje de los estudiantes? Para ello utilizaremos algunos métodos, que tenemos el método de la observación, más que todo este es un método eh, de observar, de mirar y poder escuchar lo que nos estamos planteando. También tenemos el método de la entrevista. Más que todo, la entrevista, ¿verdad?, se da entre dos personas, sobre la persona entrevistada y el entrevistador. También la entrevista, existen dos tipos de entrevistas, la entrevista estructurada y no la estructurada. La estructurada pretende, ¿verdad?, explicar más que comprender. También esta cuida el orden o también obtiene respuestas verdaderas y espera respuestas verdaderas y busca minimizar los errores. Mientras la entrevista no estructurada, esta pretende comprender más que explicar y busca maximizar eh, el contenido y obtener respuestas emocionales. Entonces podemos ver, ¿verdad? Más que todo una comparación sobre los dos tipos de entrevista. También tenemos lo que es el test. El test, más que todo, es como una prueba o un examen que se da. Y también tenemos lo que son los portafolios, ¿verdad? Que también son muy importantes. También, ¿verdad? La evaluación de los aprendizajes, también tenemos algunos recursos de evaluación. Y también, entre algunos recursos, tenemos lo que son las guías no estructuradas y estructuradas. En la guía no estructurada y estructurada se da lo que es la observación, la entrevista, la autoevaluación y coevaluación y la evaluación de los portafolios. Otro recurso tenemos cuestionarios y escalas y los exámenes. Los exámenes, ¿verdad?, es un punto muy importante en la evaluación de los aprendizajes. Podemos evaluar a los estudiantes a qué nivel de aprendizaje se encuentra o de conocimiento. Los exámenes pueden ser abiertos, se pueden ser mediante los objetivos y los desempeños. Y por último tenemos lo que es el análisis de proyecto. Esto se da lo más que todo en cómo evaluar a nuestro estudiante y en qué métodos y qué recursos podemos utilizar. También tenemos lo que es tenemos lo que es la educación básica, educación media, superior y la educación superior. En la básica, en la preescolar, más que todo, ¿verdad? Esta se plantea inminentemente cualitativa y esta está dirigida a la evaluación de las competencias mediante una propuesta. Nos dice que según el programa educativo, la educación preescolar se debe cumplir algunos objetivos, que aquí se lo voy a presentar. Por ejemplo, nos dice en qué ámbito vamos a evaluar. Ahí podemos ver en qué ámbito, qué instrumentos utilizar, qué técnicas, cuándo, alguna tipología, con qué finalidad y quiénes son los actores que intervienen en la evaluación. Esos objetivos se deben de cumplir.
Y por último, tenemos lo que son los tipos de evaluación. Tenemos lo que es los tipos de evaluación, ¿verdad? Tenemos la evaluación estándar. Cuando hablamos de estándar, nos referimos, ¿verdad?, a la evaluación de normativa y de criterios. Cuando hablamos sobre la evaluación de intencionalidad, nos hablamos sobre hablamos sobre el diagnóstico, sobre el diagnóstico, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Cuando hablamos de diagnóstico, ¿verdad?, se realiza en el momento que inicia el aprendizaje de los alumnos. Y cuando hablamos de formativa, más que todo su fin es retroalimentar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos las sumativas, que aquí, ¿verdad?, se espera lograr los resultados obtenidos sobre lo aprendido en clase. También se dan por algunos momentos. Tenemos la evaluación inicial, procesual y final. Cuando hablamos inicial, más que todo, también se da acá estamos hablando sobre el diagnóstico, que se da en el inicio del proceso educativo, ¿va?, donde podemos determinar la fortaleza, las habilidades o conocimientos previos del estudiante. Y procesual se dice que ¿verdad?, se observa o se analiza el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de evaluación final, ¿verdad?, se permite obtener los resultados esperados de lo que el alumno ha aprendido durante la clase o durante el proceso de aprendizaje. Bien, también tenemos lo que es por la extensión, la evaluación por la extensión. Tenemos la extensión global y parcial. Cuando hablamos de parcial, más que todo parcial es cuando la evaluación se centra en el proceso de aprendizaje y espera lo que el alumno logre mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último tenemos lo que son los agentes evaluadores. Cuando hablamos de agentes evaluadores puede haber interno y externo. En los externos, ¿verdad?, son agentes que son agentes no integrantes de un centro escolar. Y mientras el interno es cuando los principales agentes son los que están involucrados en el proceso de aprendizaje. Entre ellos tenemos lo que es la autoevaluación. Cuando hablamos de autoevaluación, el estudiante evalúa su propio rendimiento escolar, su propio trabajo, su propio conocimiento, su capacidad, bueno, etcétera. Y cuando hablamos de coevaluación, coevaluación, permite evaluar conocer el punto de vista de otros grupos o de otras personas dentro del aula de clase. Y cuando hablamos de heteroevaluación, brinda al estudiante criterios para la mejora del desempeño desde la visión del docente, perdón.
Y bueno, esta es toda mi exposición. Espero me haya entendido y que pase feliz noche.